Bueno, este era el eje de cuáles son las herramientas concretas que tenemos para llevar adelante los proyectos emancipadores de economías alternativas, autogestionados, populares. Y bueno, lo primero que nos surge tiene que ver con la viabilidad económica de los proyectos. Por lo tanto, todas las herramientas concretas que primero hemos señalado están vinculadas con eso, ¿no? Una tiene que ver con las cajas comunes compartidas, lo que ha sido históricamente las cajas de resistencia en los sindicatos, que tiene que ver cómo, sobre todo en el mundo cooperativo, ya existen varias experiencias al respecto, cómo las empresas van dedicando una parte del excedente que obtienen a una caja común que se utiliza en caso de que otra entidad atraviese dificultades. Los criterios son pues, muy diferentes en función de la empresa. Teníamos temas que tienen que ver con los circuitos de financiación alternativa, que van desde los microcréditos concretos a proyectos de la economía solidaria, como pues, líneas de créditos más amplias o líneas de financiación más amplias, ¿no? Y también pues, con el clásico de la donación voluntaria a los proyectos, ¿no? Y hablando de qué estrategias tenemos para poner en marcha estos proyectos, para llevarlos adelante, surgió el tema de la soberanía alimentaria como un espacio estratégico que nos permite, por un lado, vincular las transformaciones que queremos lograr con lo cotidiano y con eso que nos une a todas las personas, que es que formamos parte de una misma comunidad alimentaria, somos alimento, todas lo necesitamos, ¿no? Entonces nos permite llegar a colectivos o a personas que forman parte de capas que igual no están tan cercanas ideológicamente a nuestros supuestos, pero que a través del alimento y de la necesidad de la salud, vamos a decir, o de esos criterios, vamos politizando y vamos incorporando elementos de la soberanía alimentaria, elementos de la agricultura ecológica, del ecofeminismo, de la sostenibilidad ampliada del planeta, en fin, que vamos como introduciendo muchos elementos ahí, ¿no? Además, tiene mucho potencial también como para lograr la propia como soberanía de las propias luchas, ¿no? Y nos contaba una compañera colombiana que había mucha diferencia entre las comunidades indígenas que producían su propio alimento, que en periodos en los que tienen que estar en resistencia a través de huelgas o de paros, el estar produciendo sus propios alimentos hace que tengan más capacidad de resistencia, con lo que cuando se cierran las carreteras les hace menos dependientes de lo que vienen del exterior, entonces eso construye autonomía, independencia y soberanía. Pero claro, veíamos que depende de cada contexto, el tema de la tierra y el territorio se iba complejizando, ¿no? Claro, en función del lugar del que hables, ¿no? Entonces hay diversas estrategias que tienen que ver con introducir todo el tema de la soberanía alimentaria también en las ciudades, a través de los huertos urbanos o de las huertas familiares comunitarias, ¿no? Que hay como muchas experiencias en muchos lugares urbanos. Y vinculado con eso surgía el debate sobre la propiedad privada, ¿no? Que ha sido un debate pues que históricamente hubo un momento histórico en el que la izquierda lo tuvo, pero que ahora está como un poco, como ya se da por supuesto, que es un bien jurídico contra el que no se puede ir, ¿no? Entonces había un compañero en concreto que planteaba que la ocupación de las tierras es una medida legítima, que además puede ser una herramienta muy potente que funciona como con otras lógicas de la propiedad privada, ¿no? Pero que también es una estrategia que te coloca en otro lugar, mucho más de confrontación y bueno, pues que hay que ser consciente de todo eso. Y que había fórmulas también que eran una especie de híbrido entre la propiedad privada y no, pues que tienen que ver con darle el valor de uso y no tanto el sentido de la propiedad, ¿no? Y ponía un ejemplo que son la construcción de casas en Marinaleda, en la que hay una implicación del ayuntamiento que pone a disposición pues, suelo, capacidades técnicas, pues, arquitectos, arquitectas, albañiles, mujeres que trabajan en la construcción, etcétera, para construir unas casas en las que la propia persona que va a ser la propietaria tiene que participar en su propia construcción y solo se hipoteca por el valor de los materiales, con lo que estábamos hablando de hipotecas que igual rondaban los 20 euros, 25, pero además había otras fórmulas que también eran interesantes, ¿no? En todo este ámbito de la producción de alimentos del que hablábamos antes, de repente vimos que había un salto entre cuando distribuimos esos alimentos dentro de nuestras propias redes o dentro de la propia comunidad, en el que funcionan con unas lógicas diferentes, ¿no? A veces incluso pueden ser intercambiados el de trueque y ni siquiera interviene el dinero, pero que de repente cuando esos mismos alimentos salen al mercado
capitalista. Poníamos el ejemplo del baserritarra que planta un tomate que a lo mejor lo está cambiando por huevos con otra baserritarra, pero de repente cuando lo trae aquí a la feria que ponen los sábados, tal, ese tomate vale 7 euros, ¿no? Entonces esa idea de resignificar un poco el precio y el valor y tratar también de que no nos coopten desde las lógicas capitalistas. Y claro, ahí hablábamos de la dificultad de que no nos coopten porque estamos atravesadas o colonizadas por el capitalismo, ¿no? Veíamos que, por ejemplo, hay mucha diferencia en función de los territorios. Nos hablaban de comunidades indígenas que a lo mejor en las que de repente las lógicas de funcionamiento realmente son otras, pero nosotras pensábamos en nuestro entorno cercano y en realidad estamos como muy atravesadas por el tema del precio, del valor, de la individualidad. Entonces, la lucha que tenemos es una lucha cultural y también es una lucha no solo hacia afuera, ¿no? Sino que está dentro, ¿no? En ese sentido, consideramos que los proyectos de economía popular y alternativa y las redes que estamos detrás de esos proyectos tenemos que hacer, y organizaciones, claro, también, tenemos que hacer un esfuerzo mayor por tratar de encontrar fórmulas de satisfacción de las necesidades en las que no intermedie el dinero, ¿no? Porque consideramos que ese es un terreno de juego, de disputa, donde nuestras lógicas de funcionamiento, las que queremos promover, de repente cobran mucho más sentido y ahí sí están disputando con el capitalismo. Y para eso hablábamos de experimentar sin miedo, ¿no? Hay también vinculado un poco con toda esta idea del éxito, de la imagen del emprendedor, tal, pues esta idea del fracaso como una cosa terrible que te puede pasar, ¿no? Y nosotras hacíamos también ahí un alegato en favor de experimentar sin miedo y extraer aprendizajes de todos esos experimentos, que eso en realidad tiene que ver también con poner en valor y visibilizar muchas de las experiencias que ya existen, ¿no? Y dicho esto, hablando de la sostenibilidad de los proyectos y de las herramientas que tenemos, claro, ¿cómo articulamos, cómo ponemos en relación todos esos proyectos, por ejemplo, productivos, ¿no? Hablamos de herramientas como el mercado social, ¿no? Que tratan de poner en relación a los diferentes proyectos y de crear un mercado que funcione con unas lógicas diferentes a las lógicas competitivas del mercado capitalista, pero veíamos que también vincular a los proyectos solo a través del consumo era caer también un poco otra vez en la misma lógica y bueno, que había que darle una vuelta más a eso, ¿no? Veíamos que también era muy interesante la implicación del ámbito público para la puesta en marcha, para el desarrollo de este tipo de proyectos. Por ejemplo, veíamos que a través de la compra pública socialmente responsable la Administración puede hacer mucho por ampliar los mercados, vamos a decir, productivos de este tipo de proyectos y que esa implicación sería muy interesante, ¿no? Y luego aquí han venido dos debates que nos hemos quedado sin tiempo para abordar y que son solo como dos llamadas de alerta, ¿no? La primera es para quién estamos construyendo estas alternativas, reflexionar sobre quién entra y quién no entra en estas alternativas, porque si pretendemos de verdad tener vocación transformadora, tendremos que construir alternativas en las que entremos todas, ¿no? Y todos. Y otra, que a pesar de que en el discurso lo tenemos muy claro, la integralidad de la vida y que esta dicotomía que nos presenta el capitalismo de lo productivo y lo reproductivo en realidad es una dicotomía ficticia, nosotras caemos en eso y no nos damos cuenta de que no hablamos de otras dimensiones de la sostenibilidad de estos proyectos que tiene que ver con sobre qué, a costa de qué y sobre quién y quiénes estamos sosteniendo nuestras causas, ¿no? Un poco esta idea a veces de la militancia heroica en la que el objetivo político, la lucha, adquiere como la centralidad total y que conecta también con esta cosa judio-cristiana que tenemos del sufrimiento, ¿no? Y de la entrega y de la idea del martirio, ¿no? Que es una idea como muy católica, ¿no? Nosotras consideramos muy importante reivindicar el placer de hacer el propio camino, encontrar por muchas dificultades que tengamos el camino momentos para pararnos y celebrar lo que hemos conseguido o lo que casi hemos conseguido, ¿no?